Vine, vi, vencí. 3 palabras, un ritmo inconfundible y un mensaje que ha resonado con una fuerza verdaderamente arrolladora durante más de 2000 años. Es puro poder condensado en una frase. Exacto. Pero la gran pregunta que nos reúne hoy en este análisis profundo es la siguiente. ¿Puede una inteligencia artificial, una red neuronal que al final está hecha de código y silicio, llegar a sentir y detectar la fuerza de esta retórica humana? Esa es la cuestión central. Y bueno, saludos a quienes nos escuchan y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos entre manos un documento verdaderamente fascinante. Se trata de una investigación académica reciente titulada Introducing Rhetorical Parallelism Detection. Básicamente, es un intento pionero, o mejor dicho, casi de ciencia ficción, por enseñar a las máquinas no solo a entender el significado literal de un texto, busca que capten su estilo, su ritmo y esa intención persuasiva tan humana. Que no es poco. Para nada. Yo personalmente estoy maravillada con la audacia de este equipo de investigadores. Es un paso de gigante. Y es un tema que da para muchísimo debate. Fíjate, porque la tarea computacional a la que se enfrentan, que denominan detección de paralelismo retórico o RPD por sus siglas en inglés, es de todo menos sencilla. Lo interesante aquí, desde una perspectiva puramente analítica, es el inmenso desafío técnico que supone. Totalmente. Históricamente, el procesamiento del lenguaje natural ha sido bastante ciego a los recursos estilísticos. Este estudio propone un marco formal, conjuntos de datos creados desde cero, métricas específicas. Abordan el problema de frente. Aunque ya adelanto mi postura. A medida que desgranemos los datos, creo que veremos que la ambición de este estudio quizás supera con creces lo que la tecnología actual puede lograr. Ya empezamos con las dudas. Es que yo me mantengo bastante escéptico sobre la utilidad real de esto, y sobre si la propia naturaleza ambigua de nuestro lenguaje se puede encasillar así. Vale. Pues vamos a entrar en materia, porque yo asumo la postura completamente opuesta. A lo largo de esta inmersión voy a defender que estamos ante un avance deslumbrante. Pero empecemos por establecer las bases. ¿Qué es exactamente el paralelismo retórico para una máquina? Según el estudio, para que exista este fenómeno se requieren 2 condiciones fundamentales. La primera es la localidad. Es decir, que las estructuras deben estar cercanas en el tiempo o en el texto. No vale que una esté en la primera página y la otra en la última. Eso es. Y la segunda condición es la correspondencia lingüística. Deben compartir características, ya sean fonológicas, morfológicas, sintácticas o semánticas. Exacto. Y de hecho, el documento utiliza precisamente el ejemplo que ha abierto nuestra conversación, el famoso Ueni, Uidi, Uichi de Julio César, escrito con la letra U, siguiendo la grafía clásica latina. Un ejemplo de manual. Si analizamos la morfología de esa frase tan célebre, vemos que cada verbo está en primera persona, en singular y en tiempo perfecto. Y si miramos la fonología, cada uno comienza con el sonido U y termina con una vocal I larga. Es una estructura repetitiva muy pautada, casi como un algoritmo en sí mismo. Y para visualizarlo mejor, para quienes no estén familiarizados con el latín clásico, basta pensar en una analogía musical. Es como un motivo musical en una sinfonía clásica. Como las 4 notas de Beethoven. Justo, la quinta de Beethoven. Aparecen, desaparecen, cambian ligeramente de tono, pero el patrón regresa para crear familiaridad y un énfasis emocional enorme en quien escucha. El texto retórico hace exactamente eso. Baja nuestra guardia cognitiva y nos hace sentir que el mensaje es más verdadero por el simple hecho de sonar bien. Suena persuasivo. Pero fíjate en esto, y aquí es donde la cosa tiene tela. Si es tan poderoso, ¿por qué los científicos informáticos han ignorado el paralelismo durante décadas? Bueno, si conectamos esto con el panorama general del desarrollo de la inteligencia artificial, la respuesta es bastante utilitaria. El procesamiento del lenguaje natural, o NLP, históricamente se ha centrado en extraer información concreta. Busca entidades, nombres de empresas, lugares, o analiza si una reseña de un restaurante es positiva o negativa. Claro, tareas prácticas. Ha marginado el paralelismo porque es increíblemente abstracto y difícil de parametrizar, y francamente no aporta directamente al significado estricto de una frase. Para una IA diseñada para extraer datos en masa, la poesía o la retórica son esencialmente ruido. ¿Ruido? ¡Qué visión tan fría! Es un adorno que complica la estructura de datos subyacente.
Desde un punto de vista puramente técnico, invertir poder computacional masivo en detectar una rima o una cadencia parece un desperdicio de recursos. Pero ignorarlo es un error gravísimo. El propio estudio argumenta que el paralelismo es clave para captar la verdadera intención humana. Pensemos en las argumentaciones cotidianas, los clásicos. Por un lado ocurre esto, pero por otro lado ocurre lo otro. Entiendo por dónde vas. O el famoso pasaje bíblico de hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Son estructuras donde las palabras ni siquiera se solapan exactamente, pero albergan absolutamente todo el peso persuasivo del mensaje. Si la máquina no entiende esa arquitectura invisible, se está perdiendo la mitad de lo que realmente decimos. Es como si estuviera leyendo el diccionario. Sí, se queda en la superficie, pero Eso, se queda en la superficie y no entiende la literatura en absoluto. entiendo tu entusiasmo de verdad, pero eso nos lleva inevitablemente al gran cuello de botella de toda esta investigación: los datos. Ay, los datos. A ver qué pega les pones. Es que las máquinas aprenden con ejemplos, no con magia. Y para entrenar esta IA, los investigadores tuvieron que construir dos conjuntos de datos desde cero, y sus elecciones son, cuando menos, peculiares. A mí me parecen brillantes, pero sigue. El primero es el ASP, o Augustinian Sermon Parallelism. Estamos hablando de 80 sermones de San Agustín de Hipona, fechados entre el año 354 y el 430 después de Cristo. Un corpus que consta de unos 134.000 tokens o unidades léxicas. Hay que recordar que Agustín, antes de convertirse al cristianismo, era un experto retórico secular muy cotizado en Milán. Cierto, pero Madre mía, 80 sermones en latín clásico. Eso es precisamente lo que hace que este corpus sea oro puro para la investigación. Agustín no solo usaba el paralelismo de forma intuitiva, él teorizó académicamente sobre él. En su obra De Doctrina Cristiana, definió el genus temperatum. el estilo moderado. Exacto, un estilo moderado y altamente paralelo que diseñó específicamente para conectar de forma clara con congregaciones muy diversas en el norte de África. Y lo fascinante del texto es que señala que estos sermones están llenos de paralelismos anidados. Anidados, sí. Es decir, estructuras complejas que contienen otras estructuras retóricas dentro de ellas, como si fueran matrioscas literarias. Vale, lo de las matrioscas suena muy bien a nivel literario, pero plantea una pregunta crítica sobre la viabilidad de los datos en el mundo real. O sea, ¿de qué sirve realmente entrenar a una arquitectura de redes neuronales moderna con sermones religiosos del siglo IV en latín? ¿Sirve de mucho? Parece un ejercicio puramente académico, casi de nicho histórico. ¿Cómo se traduce la estructura retórica de un predicador de la antigüedad a la tecnología que necesitamos hoy para, no sé, resumir hilos de correos corporativos o detectar desinformación? A mí me parece que están forzando una herramienta modernísima para resolver un enigma de anticuario. Porque el objetivo es demostrar que las reglas de la retórica son universales. No se trata del latín en sí, se trata de la estructura subyacente del pensamiento humano. Y para probarlo, los autores hicieron algo que me parece un salto mortal maravilloso. ¿Te refieres al segundo conjunto de datos? Sí, introdujeron un segundo corpus, saltando del latino antiguo al chino moderno. Se trata del PSI, que son ensayos de práctica para exámenes de estudiantes de secundaria en China. Y son exámenes de alto nivel de exigencia, además. Altísimo. Y el término clave aquí es el paibai. Es una figura retórica china fundamental que implica paralelismos de al menos 3 ramas consecutivas. La típica estructura de la hierba es más verde, el cielo es más azul, la vida es mejor. A diferencia de Agustín, aquí encontramos paralelismos planos, sin esa anidación compleja. Justo. Y al usar latín antiguo por un lado y ensayos de adolescentes chinos modernos por el otro, demuestran que el arte de persuadir cruza milenios e idiomas enteros sin inmutarse. Es una pasada de concepto. Reconozco que es una hipótesis bonita e integradora. Pero, y aquí viene mi pero, al intentar convertir esta retórica supuestamente universal en matemáticas frías y duras, los investigadores se toparon con un muro inmenso. La evaluación, supongo. La evaluación, claro. ¿Cómo mide una máquina de forma objetiva si ha detectado correctamente el arte humano? El documento detalla el uso del algoritmo húngaro, también conocido como el método de Kuhn-Munkres. Sí, para realizar emparejamientos bipartitos. Exactamente, emparejamientos bipartidos entre lo que la máquina cree que es un paralelismo y lo que los expertos humanos marcaron como la respuesta correcta.
Para bajar esto a la Tierra, hay una analogía perfecta para entender este emparejamiento bipartito. Pensemos en organizar a las parejas en un baile de instituto. A ver cómo encajas esto. Es fácil. No puedes simplemente emparejar a los dos primeros estudiantes que se cruzan por la puerta, porque a lo mejor dejas desparejados a los demás de forma desastrosa. Tienes que mirar toda la pista de baile desde arriba y organizar a todo el mundo de forma que se maximice la armonía general de todas las parejas posibles simultáneamente. Una visión global del problema. Claro, el algoritmo húngaro hace esto matemáticamente. Busca la asignación óptima global para vincular las predicciones de la inteligencia artificial con la realidad del texto, sin quedarse atascado en el primer acierto parcial que encuentra. Es una buena analogía, lo admito. Pero el problema real, el verdadero problema, surge cuando analizamos la métrica principal que establecieron para juzgar a la máquina. La EPM. Exact Parallelism Match. Esa misma. Esta métrica exige una precisión que sinceramente roza lo absurdo. Para que el modelo obtenga algún crédito, las ramas retóricas que identifica deben coincidir a la perfección, palabra por palabra, token por token, con la referencia humana. Es exigente, sí. Es que si la IA falla por una sola palabra, por una coma mal interpretada o porque incluyó una conjunción de más, obtiene un cero absoluto para todo ese bloque de paralelismo. Te la con la exigencia. Bueno, pero... Es una métrica tan sumamente punitiva que desvirtúa cualquier progreso incremental que la máquina esté logrando. Se mencionan otras métricas más indulgentes en el estudio, como MPBM o MBAWEO, pero juzgar a un sistema bajo el yugo de la EPM parece casi un sabotaje, como si estuviera diseñado para demostrar su fracaso desde el minuto 1. Pues yo difiero completamente en eso. Creo que el rigor metodológico de la métrica EPM es absolutamente vital. Vamos a ver, si estamos intentando enseñar a una inteligencia artificial a reconocer el estilo, la máquina debe ser exacta. Pero el lenguaje natural no es tan matemático. Ya, pero la retórica no es un juego de herraduras donde casi acertar cuenta. Si la máquina no puede entender exactamente dónde empieza la tensión retórica y dónde termina el impacto emocional de la frase, entonces simplemente no ha entendido el recurso estilístico. Solo ha encontrado palabras repetidas. Exacto, solo ha tropezado con palabras repetidas al azar. Darle crédito parcial por encontrar un par de adjetivos iguales es bajar el listón a niveles inaceptables para un estudio científico. La buena retórica es un arte de precisión cronométrica. Esa precisión cronométrica que defiendes resulta bastante irónica cuando observamos la gimnasia técnica que tuvieron que hacer para intentar codificarla. Para resolver este desafío, los investigadores trataron el problema como una tarea de etiquetado de secuencias. Sí, labeling. Y lo curioso aquí es de dónde sacaron la inspiración. Se basaron en un área completamente distinta de la lingüística computacional, la detección de disfluencias. Que es básicamente detectar cuando hablamos mal. Exacto. Enseñar a las máquinas a identificar cuando los humanos dudamos, introducimos muletillas como los e y los tartamudeamos o nos corregimos al hablar en voz alta. Es que me parece una conexión genial. ¿Cómo adaptaron esa idea de los tartamudeos y las muletillas para encontrar paralelismos majestuosos en latín clásico? Pues utilizaron el clásico esquema de etiquetado bio, que es muy común en IA, donde la B significa begin, el inicio de una estructura. La I significa inside, dentro de la estructura. Y la O es outside, fuera de ella. ¿Hasta ahí? Estándar. Pero claro, el paralelismo es muchísimo más complejo que simplemente identificar si una palabra es el nombre de una ciudad o una duda al hablar. Así que tuvieron que inventar etiquetas nuevas desde cero. Cuéntanos cuáles. Crearon la etiqueta M para denotar las palabras que quedan en el medio, justo entre dos ramas consecutivas de un paralelismo. Inventaron la etiqueta E para marcar el final exacto de una rama y la etiqueta J para identificar ramas que no son la primera del patrón, sino las siguientes. ¿Y las distancias numéricas? Sí, por si fuera poco, añadieron enlaces numéricos que calculan la distancia exacta entre las distintas ramas. O sea, un nivel de detalle milimétrico. Están traduciendo la anticipación literaria, esa sensación que tenemos al leer de que aquí viene la segunda parte de la frase, a un formato numérico que una red neuronal puede procesar. Sí, pero ¿a qué coste de complejidad computacional? Y aquí es donde mi escepticismo sobre la utilidad práctica alcanza su punto máximo. Debido a todas estas invenciones, los autores acabaron probando un total de 16 esquemas de etiquetado diferentes. 16 iteraciones. Experimentaron con combinaciones y acrónimos larguísimos como BioOJ o BioOJ. Si conectamos esto con la arquitectura de los modelos que usaron, el nivel de complejidad es mareante.
Usaron los pesos pesados. Tomaron representaciones vectoriales del texto usando BERT o Word2Vec. Luego pasaron esos datos por codificadores como BLSTM o Transformers. Para no aburrir con detalles técnicos muy densos, digamos que un BLSTM es básicamente una red neuronal con muy buena memoria a corto y largo plazo. Ideal para no olvidar cómo empezó una frase muy larga de San Agustín. Eso es. Y finalmente remataron todo este Frankenstein con una capa condicional de campos aleatorios, o CRF, para predecir las etiquetas. Menudo despliegue tecnológico. Es como construir un colisionador de hadrones, pero para analizar poesía. Una buena analogía. Y tener que iterar a través de 16 arquitecturas y esquemas de etiquetas distintos para ver qué combinación funciona. Es básicamente tirar espaguetis a la pared a ver qué se pega. No seas tan duro. Sugiere fuertemente que intentar forzar herramientas matemáticas discretas y rígidas sobre conceptos literarios abstractos y fluidos es un parche enorme. No es una solución elegante ni natural al problema del lenguaje. Yo sigo viéndolo como una genialidad. Consideremos lo que hacen realmente esas etiquetas M y J en el esquema BioMJ, que por cierto resultó ser uno de los mejores. Matemáticamente, al reemplazar la simple etiqueta de fuera por una M entre ramas, están obligando al modelo a buscar estructuras múltiples. Le impiden acomodarse. Exacto. Le impiden a la IA rendirse rápido y decir, aquí hay una estructura bonita y ya he terminado. Les están diciendo en código puro, si ves una J tienes que buscar retrospectivamente la B que originó todo este patrón. Es innovación en estado puro. Innovación teórica que cuando por fin llegamos a los resultados empíricos nos arroja un buen jarro de agua fría sobre todo el proyecto. Ya damos a los números. Analicemos las cifras reales. El choque entre las máquinas de última generación y el arte humano antiguo se midió. Y los números son, para mí, un fracaso estrepitoso. El mejor modelo de todos, usando representaciones de BERT, un codificador BLSTM y ese complejo esquema BioMJ, logró una puntuación F1 de apenas 0.40 en el conjunto de datos en latín. Y 0.43 en los ensayos chinos. Eso es. Como apunte técnico interesante que mencionabas antes, las redes BLSTM superaron a los modernos Transformers precisamente porque su naturaleza secuencial las hace mejores contando las distancias exactas entre palabras. Los Transformers, al usar atención y mirar todo a la vez, se pierden en el ruido posicional. Es un detalle técnico fascinante. Lo es. Pero volviendo a lo importante, estamos hablando de un 40% de acierto bajo esa métrica estricta. Un 40% en cualquier tarea seria de aprendizaje automático hoy en día es un suspenso rotundo, directo a la papelera. Ojo, cuidado. Antes de juzgar ese 40% y tirarlo todo por la borda, hay que poner sobre la mesa el contexto de los errores, porque es, sin duda, el descubrimiento más revelador y divertido de toda la investigación. A ver cómo defiendes el suspenso. Los autores del estudio no solo evaluaron a la máquina, también reclutaron a anotadores humanos. Contrataron a expertos clasicistas para marcar los paralelismos en los sermones de San Agustín y medir el nivel de acuerdo entre ellos. Los anotadores de referencia. Y el acuerdo humano fue bajísimo. Su puntuación F1 fue de aproximadamente 0,41. O sea, pones a 3 clasicistas de primer nivel en una habitación a leer a San Agustín y acaban discutiendo acaloradamente por una coma. Bueno. Típico de humanos. La máquina sacó casi la misma nota que los expertos mundiales. Y ese es precisamente mi punto más crítico de todo este asunto. Los propios expertos humanos no lograban consensuar las reglas básicas. Discutían sobre si incluir conjunciones simples como y o pero dentro de la etiqueta del paralelismo. Discrepaban profundamente sobre cómo dividir cláusulas entrelazadas. El estudio lo menciona, sí. Clarísimo, donde hay 3 interpretaciones totalmente diferentes por parte de 3 expertos para una sola línea de San Agustín. Esa que contrasta a quien carece de oro pero está lleno de Dios. En cuanto a la inteligencia artificial, sufrió una cantidad inmensa de lo que llamamos falsos negativos, ignorando paralelismos evidentes simplemente porque el autor humano decidió alterar ligeramente el orden de las palabras por motivos puramente poéticos. Entonces, viendo este panorama general, ¿qué significa todo esto en conjunto para el futuro de la lingüística computacional? Para mí significa que estamos ante un esfuerzo fallido a nivel de aplicación práctica, y que nos revela una debilidad estructural imposible de sortear. Imposible. Sí, piénsalo.
Si los propios expertos humanos con décadas de experiencia académica no pueden ponerse de acuerdo para definir las fronteras literales de su propia retórica, establecer una verdad fundamental matemática para entrenar a una IA es una ilusión completa. Una quimera. Totalmente. Si el ser humano no puede definir con exactitud quirúrgica dónde empieza y acaba su propio arte, es una quimera esperar que una máquina pueda aprenderlo y reproducirlo mediante matrices matemáticas y cálculos estadísticos. Yo sigo viendo un vaso medio vacío y con el agua bastante turbia. Pues fíjate que yo ofrezco una visión completamente opuesta a la tuya. Una visión mucho más poética e inspiradora de estos resultados empíricos. Para mí, este documento no es la crónica de un fracaso informático en absoluto. ¿Ah, no? Al contrario, es una demostración empírica maravillosa de la inmensa riqueza, la flexibilidad y la fluidez del lenguaje humano. Nuestra comunicación es tan sofisticada, está tan llena de matices, que desafía activamente la categorización binaria de las máquinas. Eso es cierto. Que una red neuronal haya alcanzado un 40% de acierto en una tarea tan abstracta que los propios humanos apenas pueden parametrizar es francamente un hito monumental. Han sentado las bases arquitectónicas. Han demostrado que la máquina puede, de hecho, percibir un destello del arte humano entre todo ese inmenso mar de números. Mantengo mis serias dudas sobre la viabilidad a largo plazo de parametrizar el arte, y sigo pensando que es forzar la máquina en una dirección antinatural. Pero bueno, reconozco que el mero hecho de intentar construir este marco formal tiene su gran mérito metodológico. Si destilamos las conclusiones claras de todo este extenso y profundo análisis, creo que hay 3 grandes lecciones que debemos llevarnos. Exacto. Vamos a ordenar esto para que quede cristalino en la recta final. La primera gran lección es que este estudio ha logrado formalizar, por primera vez en la historia del procesamiento del lenguaje, la detección de paralelismo retórico a nivel granular. A nivel de unidades o tokens. Sí. Han llevado la ambición de la inteligencia artificial más allá del simple rastreo de significados semánticos aburridos, empujándola a nadar en las aguas mucho más profundas y turbulentas del estilo y la intención comunicativa. Y la segunda lección es de naturaleza puramente técnica y algorítmica. Han demostrado que combinar modelos de lenguaje contextuales avanzados como BERT con redes de memoria secuencial como los BLSTM y usando esos esquemas de etiquetados sumamente granulares e inventivos como el BOMJ, permite identificar fenómenos retóricos complejos. Aunque sea de forma rudimentaria. Sí. Y lo más notable desde el punto de vista del diseño experimental es que esta misma arquitectura base funcionó de manera consistente en 2 idiomas diametralmente opuestos. Idiomas separados por 16 siglos de historia, nada menos. El latín retórico de San Agustín y el chino contemporáneo de ensayos estudiantiles. Y la tercera conclusión, que para mí es quizás la más profunda e impactante de todas, el mayor cuello de botella actual para que las máquinas entiendan verdaderamente nuestra comunicación no es la falta de procesadores potentes o de memoria en los servidores. Sino nosotros mismos. Exacto. El verdadero límite, la verdadera frontera, es la naturaleza intrínsecamente subjetiva, fluida y artística del lenguaje mismo. Al intentar encasillar el estilo literario en parámetros matemáticos y algoritmos rígidos, lo único que hemos hecho es revelar lo increíblemente esquivas, flexibles e inmensas que son las reglas de la retórica humana. Somos máquinas de persuadir maravillosamente caóticas. Es un análisis ciertamente fascinante sobre los difusos límites fronterizos entre las ciencias exactas y las humanidades. Ha sido un verdadero placer diseccionar este documento técnico y debatir todas sus implicaciones subyacentes contigo. Igualmente, ha sido un debate muy apasionante. Queremos agradecer cálidamente a toda la audiencia por acompañarnos en esta extensa inmersión profunda, explorando esta usual pero cautivadora intersección entre la literatura clásica, la retórica antigua y el aprendizaje moderno. Sin embargo, antes de poner el punto final y despedirnos, todo este debate técnico plantea una reflexión inquietante que va un paso más allá de lo que los investigadores plasmaron en el papel. Una pregunta proyectada hacia nuestro futuro inminente. Y es esta. Pensémoslo un momento. Si el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje profundo finalmente logran perfeccionar esto, si de aquí a unos pocos años logran descifrar matemáticamente las estructuras exactas de la persuasión, el ritmo y la retórica humana con un 99% de precisión, ¿Qué pasaría entonces? pues ¿cuánto faltará para que una inteligencia artificial use esas mismas fórmulas matemáticas a la inversa?
¿Cuánto tiempo pasará hasta que las máquinas sean capaces de generar los discursos políticos más manipuladores, magnéticos y persuasivos que el mundo haya escuchado jamás? Textos calculados milímetro a milímetro para eludir nuestras defensas cognitivas. Si logramos codificar matemáticamente la persuasión humana, ¿quién tendrá el poder real de usar ese código? Algo profundo para pensar. Hasta la próxima inmersión.